Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Amén. Cómo me gustan versículos como estos. Los invito a hacer una oración. Padre celestial que se encuentra en el reino de los cielos, alabado sea su nombre, Señor. En este momento, Padre celestial, le ruego que en nosotros ponga el creer, Padre, como el hacer. Señor, sea usted con cada uno de nosotros. Se lo suplico, se lo imploro, se lo clamo, Señor, que el creer, Padre, es cosa que es difícil, Padre, porque todo lo suyo es creíble para las mentes que tienen fe, Señor. Pero para la mente humana es imposible, Señor. Ayúdenos, por favor, Padre, a ser creedores de toda su verdad. Padre Celestial, se lo rogamos no por méritos propios, Padre. Se lo rogamos por el bendito nombre de Cristo Jesús y que la gloria siempre sea para Él. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Creo que sí. Bueno, hermanos, pues le toca su tiempo al hermano y deleítense en el tema. Dios lo va a utilizar. Es un excelente predicador. Gloria a Dios, hermano, porque de este siervo no podría salir nada bueno si no fuera por el Espíritu. De un árbol malo, ¿qué frutos da? Malos. Entonces, si el Espíritu Santo es quien toca el corazón y le va enseñando, es así como puede producir palabras de vida. Hermanos, doy gracias a Dios por estar con ustedes. Gracias a Dios por poder compartir la palabra de Dios en este día, sábado, precioso, hermoso, que amanece tan rico. Y qué bueno que estamos aquí, no en otro lugar. Qué bueno empezar el año, ¿verdad? No como otras personas. ¿Dónde están ahorita? Todos borrachos, le dicen crudos. Y nosotros estamos empezando el año. ¿Cómo? Delante de la presencia de Dios. Así que qué bueno que podemos estar así el día de hoy. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tus bendiciones, gracias porque estamos delante de tu presencia. Permite que las palabras que tu siervo haya de expresar, Señor, sean de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Que el nombre de Jesucristo sea levantado en esta mañana y que el Espíritu Santo dé testimonio de él, para honra y gloria de tu santo nombre. Quédate con nosotros. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como pudimos leer en la lectura bíblica, decía Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es todo? Es todo, no hay nada fuera de todo. Pero nosotros como cristianos muchas veces no nos atrevemos a creer lo que dice Marcos 9:23. Y Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Creer es creer algo y que nada te mueva de lo que crees. Porque si algo que dices que crees, pero eres movido de allí, en realidad no lo crees. Porque algo que crees es firme. Ahora, nosotros como cristianos decimos creer muchas cosas.
Yo creo que Dios es bueno, creo que Dios está conmigo, creo que Dios... Bueno, ahora, ¿dónde se ve lo que el cristiano realmente cree? Porque una cosa es lo que el cristiano dice que cree. Ahora, otra cosa es lo que el cristiano cree realmente. En el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, vienen pensamientos a tu vida donde dices tú, no se va a poder, hasta aquí llegué, es imposible, ¿cómo le voy a hacer? Y allí en el momento de la dificultad es donde se revela qué es lo que realmente crees. Ahora, la creencia de miedo, de qué va a pasar, cómo le voy a hacer, es una creencia que no decidiste tener. Es una creencia de la cual depende de las circunstancias, de tu entorno, de tu círculo, de los padres que tuviste. Si tuviste padres que de alguna manera son miedosos, hacen que los hijos se conviertan también en un reflejo de ellos. Hijo, mira, no hagas esto porque te va a pasar esto, no salgas, no. Bueno, entonces los hijos empiezan a formar ¿qué cosa? Esas mismas ideas. Cuando un niño o adulto se enfrenta a las circunstancias de la vida, descubre que lo que cree es miedo. Descubre que lo que cree es no se va a poder. Descubre que lo que cree es fracaso. Ahora, todo eso lo aprendiste. ¿De dónde? Del entorno en el cual te desarrollaste. Si tú o cada uno de los que estamos aquí, la hermana Rocío, hubiera nacido en un ambiente diferente en el cual se desarrolló, no sería la misma persona y tendría otras creencias muy distintas. Entonces, a mí lo que me sorprende es precisamente eso, como cuando el Señor Jesús te dice que te quiere hacer libre, es que te quiere hacer libre incluso de las creencias de las cuales no decidiste, sino aquellas creencias que te fueron impuestas y que de alguna manera estás llevando automáticamente en tu vida, pero que no estás decidiendo. Porque si algo que quiere Dios darnos a nosotros es libertad. Y yo les comentaba en el tallercito que tuvimos un domingo, que aquí su servidor se le fue enseñado que tenía que orar. Porque si no oras y te acuestas sin dormir, te puede pasar algo en la noche. Y si te mueres y no oraste. Y entonces, cuando tú le enseñas de esa forma a un niño, ¿el niño qué crees que le va a pasar? Se va a llenar de miedo. Y entonces aquí su servidor estaba acostado, a veces cansado, y ya estaba acostado. Y de repente, no oré. Ay, pero no me quiero parar. Pero tengo que orar. ¿Y qué creen que era lo que me hacía tener que ir a pararme a orar? El miedo. Entonces, no hay una decisión libre. Yo lo que tuve que hacer es dejar de orar, perder el miedo y decidir volver a orar. Y ese mismo ejemplo se los pongo que tiene que ver con el dormir, que a mí me daba mucho miedo dejar el pie afuera de la cama, porque en México tenemos la creencia de que nos los van a jalar. Y era una de las creencias que yo tenía. Y entonces no podía dejar el pie afuera. De hecho, hay personas, no sé si hay alguno de los que están aquí, que cuando duermen se tapan por completo y no pueden dejar nada de sus extremidades fuera de su sábana, porque igual les da miedo. Ahora, tuve que dejar mi pie abajo un día y con oración decir, Señor, tú estás conmigo, no pasa nada. Yo sé que para poder liberarme de esa configuración de miedo por la gracia de Cristo. Hoy duermo tan plácidamente, y es que yo, por ejemplo, hay veces que pongo mi mano acá, me separo del cabezal y digamos que mi pie tiende a salirse. ¡Ay, qué rico se siente no tener miedo! De que pueda salirse tu mano y tampoco te da miedo.
de precisamente liberarnos de todas esas configuraciones que no decidimos, porque usted no decide tener miedo. Usted en algún momento agarró esa creencia y hoy le controla la vida. Ahora, como les decía, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la aflicción, se revela lo que el cristiano realmente cree. Y saben ustedes, mis queridos hermanos, hay algo importante que debemos comprender. En la vida, siempre vamos a recibir lo que creemos. De verdad. No lo que queremos. Vamos a recibir lo que creemos. Porque miren ustedes, ¿se han dado cuenta que muchas veces nos suceden cosas que ya estamos esperando? Llámense dificultades. Estamos esperando el siguiente golpe, la siguiente dificultad, porque sabemos que la vida es así, la vida nos vive golpeando y entonces generamos una personalidad reactiva, ¿no?, a las situaciones complicadas. Quiere decir que nosotros estamos creyendo que la vida es complicada, que la vida es difícil, que la vida es cruel. Y cuando tú crees eso, la vida te lo va a dar. Porque el reino espiritual, mis queridos hermanos, funciona de una manera diferente a lo que nosotros creemos. El reino espiritual literalmente cumple lo que la palabra de Dios dice en Marcos 9:23. Todo lo que crees lo vas a recibir. Solamente que aquí nos está hablando en el término de creencias positivas. Si lo crees, todo es posible. Pero aquí Jesús te está diciendo que es posible en Él, pero te está diciendo, pero resulta que traes un pasado que te hace creer cosas y te controlan y por eso recibes todo eso. Me ha tocado ver, por ejemplo, personas que, digamos, no sé si a ustedes les pasó, les ha pasado, que resultan, han escuchado la frase que dice, todos los hombres son iguales, ¿verdad? Es muy común. Resulta que esta frase surge de que, o también se usa, todas las mujeres son iguales, ¿no? Los hombres o mujeres, cuando encuentran una pareja, terminan con esa persona y buscan otra y es la misma cosa. Y se buscarán una tercera y es la misma cosa. El caso de la mujer samaritana es uno de ellos. 5 había tenidos y uno más, que no era su esposo. Ahora, resulta que en la vida, si tú eres una persona que tuvo carencias afectivas, te vuelves una persona carente. Y entonces literalmente cuando tú vives en esa creencia de carencia, lo que vas a recibir es otra persona de la misma manera, carente emocionalmente. Y resulta que eso se repite, pero tú no quieres eso, tú quieres otra cosa, tú quieres un hombre, una mujer de esta manera, así, pero resulta que la vida se empeña en darte lo que tú no quieres, lo contrario. Y quiero dejar claro precisamente eso. Cuando entiendas que la vida no te da lo que quieres, sino lo que crees, en ese momento vas a decir, yo necesito una reestructuración. Yo necesito un cambio completo de creencias. Y eso es precisamente lo que Cristo ofrece. Cristo dice, yo te voy a hacer una nueva criatura. Yo te voy a hacer nacer de nuevo. Todo aquello que te controla, que no decides, porque por ejemplo, te enojas, ¿tú decides enojarte? No, al momento que te hacen algo, surge una emoción de aquí y ¿qué haces? Terminas en una acción. Ahora, qué bueno, y es a lo que Dios quiere llegar a hacer en nosotros, que ante una agresión yo pueda detenerme a pensar y decir, ¿vale la pena confrontar?
¿Vale la pena ponerme al tú por tú con esta persona? La verdad es que no. Y decirle a la persona, ¿sabes qué? Si eso es lo que piensas, está muy bien, pero la verdad, y respeto tu punto de vista, pero no es, yo, pues yo creo que yo no soy eso, pero está muy bien, adelante. ¿Qué hiciste? Tomaste una decisión, pero cuando nosotros somos guiados por esa configuración interna que resulta en una emoción, pues literalmente no somos conscientes, somos personas reactivas de esa configuración. Somos como un robot que ya viene configurado, literalmente, y va por la vida como de manera reactiva. A todo lo que sucede, reactiva, reactiva, reactiva. El llamado de Cristo es precisamente a liberarnos de todo eso que se nos fue implantado por las vivencias, por las creencias de nuestros familiares y tomar la decisión en quién me quiero convertir. Quiero ser una persona en paz. Quiero ser una persona emocionalmente estable, sin altibajos. Quiero ser una persona valiente, que se enfrente a la vida ¿con qué? Con valentía. Yo creo que todos queremos eso, pero nos damos cuenta que en nosotros hay algo que dijera el apóstol Pablo que por más que queremos hacer aquello que queremos, terminamos haciendo lo que nuestra configuración dice. Ahora, mis queridos hermanos, si tú eres una persona con miedo, la vida se va a encargar de darte precisamente todo eso. Más situaciones que comprueben o ratifiquen esa creencia que tú tienes. Si tú crees que el mundo es hostil, ¿qué te encuentras en la vida? Hostilidad. Y pareciera que es como si, digamos, la percepción de la vida que tú tienes es diferente a la mía y vivimos en el mismo mundo. Pero ¿de qué depende eso? De mi percepción y de las creencias que yo tengo. Si yo creo que el mundo es hostil, ¿qué voy a recibir? Hostilidad. Y es que creencia, vuelvo a decir, es aquello que en la dificultad se revela. Ahora, mis queridos hermanos, cuando usted está enfrentando una situación, una dificultad, ¿qué cree? ¿Verdad que usualmente creemos no se va a poder? Es complicado. ¿Cómo le voy a hacer? Pero ¿qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Y para entender un poco, y es que Dios me encanta porque Dios es un Dios gráfico. Y nos dejó ese gráfico aquí para que podamos entender. Entonces, para eso vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Capítulo 19. ¿Ya estamos allí? Ok. Aquí en Primera de Reyes nosotros podemos ver el título, por ejemplo, ya nos dice que Elías huye ¿a dónde? A Oreb. Dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Había matado ¿a quiénes? A todos los sacerdotes los había decapitado. Y Elías, cuando Acab le dice a Jezabel que había matado a sus sacerdotes, dice que Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué harían ustedes, hermanos, si una persona poderosa, y vamos a decir que esta era la persona más poderosa del reino, les dijera a ustedes, y miren lo que está haciendo Jezabel, se está juramentando bajo qué? Bajo maldición. Y está diciendo que los dioses le hagan y aún le añadan si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, si no eres decapitado. ¿Qué harían ustedes, hermanos? ¿Cómo se sentirían si resulta de que, bueno, ¿qué podríamos decir? Un narco dijera, si mañana, tú de mañana no pasas,
y voy a mover cielo, mar y tierra para reencontrarte. ¿Qué sentirían, hermanos? Miedo, ¿verdad? Y miren ustedes, hay algo importante aquí. Elías acababa de ver descender, ¿qué cosa? Fuego del cielo. Pero resulta que Elías en algún momento, después de haber recibido eso, y después de que no había llovido por 3 años, y él ora y se abren los cielos, Elías era un humano como nosotros, dice el apóstol Pablo, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y Elías tendió a creer que algo de esto se había hecho porque... Y saben ustedes que cuando el ser humano, y esta tendencia nosotros también la tenemos, cuando el ser humano en algún momento de la vida está caminando con Dios, cree que a Dios le pertenece la honra y la gloria, cree que de Dios viene todo, que Dios es productor de toda buena obra, que de Él nace, porque de Él no puede nacer nada bueno, pero en algún momento empieza a sentir y a darse gloria a Él mismo. Esa acción está diciendo, puedo solo. Y tú tomas la decisión de separarte de Dios. Entonces Elías se separó de Dios. Si Elías hubiera estado unido a Dios, reconociendo en humildad, Elías no hubiera tenido miedo, pero Elías se separó. Y en la separación de Elías le llega esta noticia. Y cuando Elías, vamos a seguir leyendo, cuando Elías supo esto, dice que se levantó en el 3 para salvar su vida y se fue a Beerseba y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y dice que se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Imagínense hasta dónde llegó el miedo. En lo personal, yo muchas veces he orado y le he dicho, Señor, cuando me rebasó la situación, le digo, Señor, ya no quiero la vida. No sé cuántos de ustedes les pasó eso o les ha pasado. Señor, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? Mejor quítame la vida. Y entiendo lo que Elías estaba sintiendo. Y cuando Elías le dice al Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y saben ustedes que cuando, bueno, en lo personal, y yo sé de muchas personas también, que cuando tú le reclamas a Dios y lloras y descargas tu alma, usualmente lo que sucede después de eso es que te quedas dormido. Y Elías se descargó y se durmió. Y entonces después de eso dice que miró en su cabecera, había una torta cocida, había agua, ¿y qué hizo? Comió. Se volvió a dormir. Y usualmente cuando tú te llenas de miedo, no tienes energías y no quieres salir de la cama. Y era lo que pasaba con Elías. Ahora, después de eso, el ángel le dice, levántate, come, que largo camino te espera. Con esa comida que él comió allí, ¿cuántos días caminó? 40 días. Pero después Elías va y se mete a una cueva para dormir, para pasar esa noche, en el 9. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y en el 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba haciendo una presentación como las que muchos de nosotros hacemos cuando le decimos, Señor, ¿cuánto tiempo te he servido? Ya estoy en tus caminos y me siguen pasando cosas complicadas. Y vean cómo Elías estaba haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Y entonces el Señor le dice, Elías, salte, sal de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová. Ojo ahí, ¿estaba Jehová ahí? ¿Estaba? Sí, dice, y sal y ponte delante de Jehová. Estaba allí en el 11. Pero después dice, he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba. Nos está diciendo que sí estaba, pero luego en el terremoto no estaba. Ahora, en el 12,
Tras el terremoto, ¿qué cosa? Un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué hubo? Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Aquí vamos a destacar algo importante. Dios estaba allí. Pero en el momento del fuerte viento, y era un fuerte viento que incluso quebraba las peñas. Entonces, imagínense eso ustedes, hermanos, trasládense a eso. Un fuerte viento tan fuerte que quiebra las peñas. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Caos, ¿verdad? Es un caos lo que está sucediendo ahí. Y el viento levanta polvo, ramas, quebraba peñas. Era un gran caos. Dios estaba, pero no estaba. Ahora, después del viento, un terremoto. Y Dios estaba, pero no estaba. Y después, un fuego. Pero Dios no estaba, pero no estaba. Y después un silbo apacible. Y dice que Elías lo pudo oír. Hermanos, esta era una lección para Elías. ¿Qué creen ustedes que Elías tenía en su cabeza todos los días? Me van a matar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, ante situaciones complicadas, traen eso en su cabeza? ¿Lo podríamos catalogar como un fuerte viento que te rompe la cabeza y que está todos los días allí taladrándote? Pero Dios está, pero tú no lo puedes ver. Y ese caos que está allí en tu cabeza no te permite escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios enseñarle a Elías y a nosotros en este texto? Es que si en tu mente hay caos, no puedes escuchar mi voz. Yo lo que quiero es que tú tengas paz. ¿Cuándo? En medio de la dificultad. Porque si tú tienes paz en medio de la dificultad, me vas a poder oír. Y hermanos queridos, cuando tú estás en medio de una situación complicada, Dios está, pero no lo puedes oír. Pero ¿por qué tu mente tiene caos? Porque tú crees que es difícil. Porque tú crees que es complicado, porque tú crees que te va a ir mal, porque tú crees que la vida es difícil. ¿Y qué recibes? Precisamente eso. Y hermanos, yo he podido constatar precisamente esto, que cuando tú te entregas a lo que fuiste configurado, a esas creencias, no vives. Pero cuando tienes un problema y una situación complicada y en ese momento decides creer, porque el creer es una decisión, decides creer porque la tendencia de nosotros es centrarnos ¿dónde? En el problema, en la dificultad. Y me ha pasado que ante situaciones complicadas, el pensamiento automático, ¿cuál es? Ay, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pero en ese momento dices tú, decides creer y dices, no, ¿por qué me voy a poner de esa manera? Hablo de un problema no muy grande, hablando en este caso. Y en ese momento, ahora dices, no, ¿por qué me voy a entregar al desánimo? Esto debe tener una solución. Y hermano, cuando te quedas te centras en buscar una solución, la recibes. Puedes escuchar la voz de Dios y te da la salida. Pero ¿qué pasa si Dios quiere ante la dificultad? Porque la vida tiene dificultades. Y tú en la dificultad permites que el viento de tu mente haga ruido y te rompa la cabeza. Y por más que Dios te está diciendo, es por aquí, tú no lo puedes oír.
Pero si en el momento de la dificultad decides creer, no por lo que sientes, mi querido hermano, porque muchas veces vas a tratar de decir, no, yo creo, y empiezas a luchar contra tu emoción. Yo creo. Hermanos, no crees. Eso es lo primero que tienes que reconocer. Si ante la dificultad el pensamiento que viene es de no se va a poder, es una emoción de miedo, te está revelando ¿qué cosa? ¿Cuál es tu verdadera creencia? Y el primer paso es reconocer, no creo. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces nos mofamos y decimos, yo creo en Dios? Pero en el momento de la dificultad se revela qué es lo que realmente crees. Y en el momento de la dificultad, cuando veas que no crees, no te desanimes. Precisamente lo que Dios quiere es que lo reconozcas y que aprendas a confiar en Él. Porque la desconfianza en Dios es natural para el ser humano. La confianza en Dios se tiene que aprender. ¿Y cómo se aprende? Relacionándote con Dios todos los días. Y hermanos, yo se los digo por experiencia. Yo era de los que yo soy más bien, de los que se llena la mente. Y si algo no permite que mi mente se vaya, es porque la gracia de Dios me sostiene, porque yo mismo no puedo sostenerme. Y confío en la gracia de Cristo para sostenerme. Ahora, en los momentos complicados, voy a mi Padre y le cuento mis penas. Y en el momento de la dificultad, hermanos, y lo digo para si a alguien le sirve esto que yo he experimentado, yo le he dicho, Señor, no me quites la situación complicada, porque sé que esta situación está aquí para hacerme fuerte, está para revelar los defectos de mi carácter. Solo te pido que me des fortaleza y sabiduría, porque si me duele, es porque necesito un cambio. ¿Qué es aquello, mi querido amigo, mi querido hermano, por lo que sufres? Y en este momento le estás diciendo a Dios, quítalo. Y si Dios lo quitara, imagínate tu vida, Dios limpiándote el camino para que tú pases. Traes problemas emocionales, traes conflictos internos, traes creencias de dolor. Y Dios quiere formarte, quiere sanar tu corazón, quiere cambiar toda esa estructura, pero tú le dices a Dios, límpiame el camino. Cuando tú le dices a Dios, límpiame el camino, no estás viendo que dentro de ti hay una herida abierta que necesita ser sanada. Cuando tú le dices a Dios, límpiame el camino, le estás diciendo, no me cures la herida, solo quítame los limones que hay en el camino. ¿Qué sería mejor? ¿Quitarme los limones, la sal que le cae a la herida, o que la herida fuera cerrada? Cuando tú le pides a Dios que te quite la dificultad, le estás diciendo, no quiero ser fuerte, quiero seguir siendo débil, pero alláname el camino. Pero ante cada dificultad que llega a tu vida, llega para revelarte que hay algo que necesitas cambiar. Cuando no tienes dinero, sufres. ¿Qué te revela? Que confíes en el dinero. ¿Qué necesitas? Dejar de confiar en el dinero y empezar a confiar ¿en quién? En Dios. Y en el momento de la dificultad, cuando te falte el dinero, decir, no tengo dinero, pero yo creo que Dios proveerá. Y hermanos, de verdad, mis queridos amigos, cuando tú te quedas en paz, sabiendo que Dios va a proveer, Dios provee. Pero ¿qué pasó? Ya crees.
Pero cuando tú dices, Dios, quítame esto, no crees. Y cuando tú le dices a Dios, Señor, fortaléceme, dame sabiduría para enfrentar las situaciones complicadas de la vida. Imagínate que tú en este momento eres un gusanito emocionalmente, débil, que tiendes al llanto cada vez que te sucede una situación complicada. Pero cuando tú le dices al Señor, fortaléceme, Señor, sosténme con tu poder y con tu gracia, dame sabiduría para desarrollarme en la vida. ¿Qué crees que va a pasar contigo? Empiezas a crecer y a hacerte fuerte. Y ante las situaciones complicadas del futuro, ¿cuál crees que va a ser la fórmula que vas a utilizar? Si Dios me ha ayudado en el pasado, lo hará ahora en el presente. Y el futuro no me preocupa porque solo existe el ahora. Y hoy el Señor está conmigo. Y saben ustedes, hermanos, que cuando empiezas a confiar en Dios, y yo se los digo algo, esto no viene de ustedes, no es algo que tú puedas propiciar, no es algo que el ser humano pueda hacer, es el Espíritu de Dios cuando le permites habitar en tu corazón. Y en el momento de la dificultad, viene a tu mente la forma en la cual tú debes pedir. Muchas veces yo me encontré pidiendo de manera incorrecta. Muchas veces me encontré pidiéndole dinero. Y hasta que él me dijo, tú no necesitas dinero, tú necesitas sabiduría. Siendo sabio, mi querido hermano, te puedo dar 10 pesos y los vas a convertir en 100. Siendo sabio, esos 100 pesos los vas a hacer 1000 pesos. Siendo sabio, esos 1000 pesos en 10,000. ¿Necesitas dinero o sabiduría? Porque ¿qué pasa con las personas que se han ganado la lotería? Y hay un estudio al respecto. Se han ganado la lotería y vuelven a la misma pobreza, solamente que ahora deprimidos, porque ya no tienen lo que creyeron que tenían. Porque tú no necesitas dinero, tú necesitas sabiduría para desarrollarte en la vida. Tú no necesitas, si sufres por una pareja, por un novio, por una novia, tú no necesitas a esa persona. Hay en tu interior carencias afectivas que tienen que ver más que nada con la madre, que necesitas aceptar y sanar y solucionar, y cuando sean sanadas, te vas a dar cuenta que no necesitas a nadie, que eres feliz, que ya no necesitas encontrar a alguien para ser feliz, ya lo eres. Pero cuando te encuentras con la persona que Dios te presenta y que tú decides aceptar, ya no es para que sean feliz, para que te haga feliz, sino feliz él y feliz tú, comparten de su felicidad. ¿Qué es aquello, mis queridas jovencitas, mis queridos hermanos, que te hace sufrir? ¿Qué es aquello que en tu vida hoy te lamentas y le dices a Dios, cambia mi situación? Más bien dile al Señor, dame sabiduría para entender qué es lo que necesito cambiar en mi vida. Todo lo que te duele en tu vida te revela un problema. Cuando te duele el estómago, ¿qué significa? Que hay un problema. El dolor, mis queridos hermanos, está en nuestras vidas con un propósito. ¿Y cuántos de nosotros nos resistimos al dolor? No queremos al dolor en nuestras vidas. Pero imagínense una vida sin dolor, hermanos, al menos en esta tierra. Y de repente agarras y tú estás platicando, no, pues fíjate que el otro día yo, y pues sí, y de repente tu mano se calcinó porque no sentiste dolor. ¿Cuál es la función del dolor? Y cuando tu alma te duele por algo que no tienes, por algo que quieres, por la dificultad, ¿qué te está diciendo?
que hay algo que crees que necesita ser cambiado y que necesita ser insertada una nueva creencia. ¿Y cuál es la nueva creencia que vas a insertar en tu mente? Que al que cree, todo le es posible. Que Dios proveerá. Que aunque pase por el fuego, no me quemaré ni llama arderá en mí. Y si por las aguas, no me anegaré. Que soy valioso, que Él daría naciones por mi vida, que soy precioso en las manos de Dios, que soy la cosa más linda que Dios creó. Cuando yo me estoy diciendo que no valgo nada, volteo a ver la palabra de Dios, volteo a ver la cruz y veo que Él dio su vida ¿por quién? Por ti. Y cuando veo que Él estuvo dispuesto a dar su vida por mí, y es un precio que no tiene precio, entonces ahí descubro mi valor en la cruz. ¿Qué necesitas? Todo aquello que te duele te está controlando la vida. ¿Quieres que te la siga controlando? ¿O quieres decirle al Señor, Señor, dame fortaleza para aceptar esta situación y para superarla? Y hazme fuerte en ti. Y yo sé que tú estás conmigo. Y aunque mi emoción dice lo contrario, porque mi emoción está diciendo miedo, yo no vivo por lo que siento, sino por lo que la palabra de Dios dice. Yo no vivo por lo que sucede a mi alrededor. Me tienen sitiado, vienen por mi vida, pero yo decido confiar en ese momento. Y el Señor abre mis ojos y veo grande ejército de carros de fuego a mi alrededor. Por un camino vendrán. ¿Y por cuánto saldrán corriendo? Por 100. Voltea a mirar la palabra de Dios. Voltea a ver. Y vas a decir, yo no vivo por lo que sucede, sino por lo que la palabra de Dios dice. Yo no vivo por lo que siento, sino por lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces hay personas que dicen, pero la emoción no me acompaña. Pues porque tú crees otra cosa. Pero acéptalo, no crees en Dios. Y no trates de luchar contra esa emoción, sino platicarlo con Dios y decirle, Señor, me doy cuenta que no creo en ti, pero hoy decido creer. ¿Y saben qué va pasando? Dicen que las creencias no se quitan, no se quitan las creencias. Una creencia en tu vida no se quita, solamente se reemplaza. Es decir, no la puedes quitar y ese lugar queda vacío. En realidad necesita ser reemplazada por otra creencia. ¿Tú crees miedo? ¿Qué vas a creer ahora? Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y eso te lo vas a repetir una y otra vez que el miedo te asalte. Y te vas a poner de rodillas. ¿Saben cómo crea el ser humano una relación con Dios estrecha? En la dificultad. En la dificultad. ¿Y qué lección le estaba enseñando Dios a Elías? Si te quedas en paz o aprendes a estar en paz, vas a escuchar mi voz. Y saben, mis queridos hermanos, Satanás sabe algo y sabe esto. En la paz, en la tranquilidad del alma, el espíritu se desarrolla. Y por medio del espíritu es como hacemos morir ¿a quién?
a la carne. Y Satanás sabe que si logramos paz, todos los días te vas a levantar con propósito, sabiendo que en tu vida hay crecimiento, que miras hacia adelante con propósito, con esperanza, y en paz y en gozo y en alegría tu vida tiene sentido. Entonces el Espíritu de Dios te va llenando y Satanás lo sabe. Entonces su tarea, ¿cuál es? Llenar tu mente, aprovechar las creencias de miedo que te fueron injertadas y comprobarte que la vida es difícil. Y mientras te tenga asustado, ansioso, deprimido, sabe que estás en tus terrenos. Pero si decides confiar en el Todopoderoso, si te quedas en paz, el Espíritu se desarrollará y no habrá nada que Él pueda hacer por ti. Podrás llegar a ser un Daniel, podrás llegar a ser un Elías, podrás llegar a ser un Moisés, porque el mismo Espíritu que operó en ellos es el mismo Espíritu que opera hoy en nosotros. Pero no es por lo que tú crees, tienes que reconocerlo. Es porque el Espíritu de Dios, cuando lo dejas trabajar, llenará tu corazón de paz. Entonces Satanás, cuando tú decides entregarte a la desesperanza, te tiene en sus manos. Decide confiar en Dios. Decídelo todos los días. Todos los días decide confiar en Él. Y Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Nos quedó claro qué es creer? Pues cuando tú crees, te vas a quedar en paz. ¿Qué pasó con Ana cuando fue a pedir un hijo? Lloraba. Y cuando el sacerdote le dijo, ¿vas a recibir? ¿Qué hizo ella? Se levantó, se bañó, comió y nunca más volvió a quejarse o a pedir por esto. ¿Por qué? Porque sabía que lo iba a recibir. ¿Y recibió? Hermanos queridos, todo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente. Todo lo que crees, lo vas a recibir. Pero tienes que pasarte ¿a dónde? Al reino de paz. Y cuando aprendas a quedarte en paz, y cuando quieres algo y deseas algo, pídeselo a Dios. Y quédate tranquilo que lo vas a recibir y llegará. Ya para terminar, a mí me desesperaban muchas cosas. Yo quería alcanzar mucho. Y el Señor me dijo, no, es que te falta mucho por aprender. ¿Cómo quieres llegar allá? No vas a saber qué hacer. Antes te voy a enseñar. Y me fue llevando, me va llevando. Y voy viendo el crecimiento. Y voy viendo el crecimiento. Pero tuvo que poner primero la paz en mi corazón. Porque cuando no hay paz, te desesperas y tiras todo por la borda. Pero cuando hay paz, sabes que todos los días aprendes algo. Y que estás en ese proceso. Y que lo que el Señor te ha prometido te lo va a dar. ¿Cuándo? No te interesa. Sabes que lo vas a recibir. Pero todos los días recibes la prueba de que Él está contigo. Y te da pequeños señales. Y cuando ves eso dices tú, voy en el camino correcto. Y te quedas en paz. Mis queridos hermanos, ese es el llamado que Dios tiene para nosotros hoy. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Si ustedes buscan en la app de la Biblia y ponen paz, se van a encontrar con un montón de textos. Y el reino de los cielos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Y si tú lees a Pedro, Pedro dice que el reino de los cielos no es comida y bebida, sino paz y gozo en el Espíritu. Buscar el reino de Dios es permitirle a Dios entrar a nuestras vidas, desarrollar confianza en Él y quedarnos en paz. Y cuando tú logras tener en paz por la gracia de Cristo, te vas a dar cuenta que todo aquello que necesitabas ya no lo necesitas, pero lo vas a recibir. Pero ya no va a ser porque te haga feliz, sino para que lo disfrutes. Y hay una diferencia muy grande entre creer que necesito algo, me llena de ansiedad, y no lo quiero perder, y lo tomo, y es mío, y lo aprisiono. Pero cuando ya no lo necesito, está en mi vida solamente para disfrutarlo. Y si se va, no hay ningún problema, no me pertenece. Así como viene, se va, pero viene algo mejor. Y tu mente cambia a esperar siempre lo mejor. Y en la dificultad tú dices, esto tiene un propósito. Y el propósito es hacerme fuerte. Y yo te digo, hermano, para que tú puedas desempeñar un cargo mayor a donde Dios te quiere llevar, como gobernador, como consejero del rey, antes tienes que aprender a confiar en Él. ¿Para qué? Para que allá des testimonio de Él. Imagínate si te lleva así, allá. ¿Qué testimonio darías? Pero imagínate si te dejas moldear por Él. Si te subes a la rueda del alfarero y en la rueda del alfarero eres moldeado. Cuando tú dices, no puedo ya, te bajas. Pero cuando tú dices, esto que me duele es porque el alfarero me está moldeando, está quitando mis imperfecciones, te quedas en paz. Y llega el momento en que eres una vasija útil, sin miedos, sin angustias, sin carencias afectivas de los padres, sin dolor, sin orgullo. ¿Te duele dar el diezmo? ¿Qué revela? Que confías en esos 50 pesos, en esos 100, en esos 200. Pero cuando el diezmo lo das y dices, tu Señor, ahí está, es tuyo, no te estoy dando nada en realidad, tú me diste, ahora es tuyo. ¿Qué revela? Que has comprendido y que te has quedado en paz y que sabes que el Señor provee. Y entre más le das, es porque más bendición ha llegado a tu vida. Y te gozas. Y cada que ves y dices tú, 50,000 pesos de diezmo, Señor, ¿cómo me has bendecido? Pero cuando estamos en carencia, como si, 50,000 pesos, ¿verdad? 500 pesos, esto me va a hacer falta. Porque crees que te va a hacer falta. Pero cuando crees que Dios provee, vas a ver bendiciones en tu vida. Tiene mucho que ver esto en el reino espiritual. Deja de ver con la visión humana. Permite que el Espíritu Santo te muestre su visión. Y cuando permitas la visión del Espíritu Santo, es como si vieras otro mundo. Y te vas a dar cuenta que no tienes nada que temer. El otro día estaba yo en la cama y estaba yo hablando con Dios, acostado. Y empecé a pensar en mi muerte, cosa que no podía hacer antes. Empecé a pensar que me moría esa noche. E imaginarlo así. Y saben, hermanos, yo no podía usar ni siquiera el ejemplo de decir, imagínate que yo me muero. No, hermanos, me daba un miedo eso. Y hoy puedo pensar en mi muerte. Y yo se los digo, no vengo a hablar de mí como que he logrado algo. Ha sido por la gracia de Cristo. Por su Espíritu. Y hablaba yo con él sobre mi muerte y pensaba en si me moría y me di cuenta que en ese momento no tenía miedo. Y sabes que cuando no tienes miedo, en realidad vives. ¿Por qué no vives? Porque le tienes miedo a la muerte, pero en realidad le temes a la vida. Si tú empiezas y decides hoy a confiar en Dios,
No habrá nada que te espante. Y te levantarás todos los días emocionado, diciendo, qué sorpresa tiene mi papá para mí hoy. Imagínate vivir así. Imagínate vivir en este mundo, aunque hay caos, pero con paz en tu corazón. Yo quiero eso. ¿Quién más lo quiere? Pónganse de pie. Y en oración digámosle al Señor, Señor, en las dificultades se ha revelado lo que yo creo. Y no creo en ti, pero decido creer. Y a partir de hoy empieza un nuevo año. Y ya no voy a preocuparme y voy a decir, deseo esto. No, porque sé que la vida no me da lo que deseo. Me da lo que soy y lo que creo. Entonces yo lo que necesito es unirme a Cristo. Que Él cambie mi corazón. Que Él cambie mi vida. Y entonces se cumplirán los deseos de mi corazón. Pero estando en la condición en la que estoy, la vida siempre me va a dar más de lo mismo. Y voy a seguir diciendo que Dios no está conmigo. Pero hoy que inicia este año, y este tema lo predicaba en Atenco hace una semana, y quiero enfatizarlo más como si yo lo estuviera predicando la semana pasada, y yo les diría, no es porque inicia un año nuevo que vas a hacer esto. Esta decisión la haces porque es hoy. Porque es ahora, y el mejor momento para renovar mi pacto con Dios es hoy. Y si fallo hoy, no pasa nada. La confianza en Dios, Dios no pierde la confianza en mí. Pero si descubro ese Dios de amor y en relación voy avanzando todos los días, poco a poco voy a empezar a generar más confianza en Él. ¿Quieren eso? Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a confiar en Él. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque es vida. Porque tú quieres que todos los trabajados, cargados, cansados, afligidos, agotados, agobiados, desesperados, ansiosos, deprimidos, vengan a ti y encuentren descanso. La promesa es que tú eres quien nos va a hacer descansar. Y eso queremos el día de hoy. Hoy en este momento, Señor, tu pueblo aquí presente decide confiar en ti. Pero ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo cada día, con gemidos indecibles, nos ayude a pedir como conviene. Ya no pedir dinero, sino pedir sabiduría. Ya no pedir que se aparte la situación complicada, sino pedir fortaleza. Ya no pedir que mi situación cambie, que mi pareja cambie, que lo haga como yo lo quiero, sino que sane mi corazón. Ya no pedir que el mundo sea diferente, sino que tú pongas paz en nuestros corazones. Señor, tú das una paz diferente. Y no es una paz que dependa de las circunstancias, sino una paz a pesar de las circunstancias. Sabemos que vienen tiempos complicados y que todo lo que nos está sucediendo en este momento es para prepararnos para esas situaciones, para llegar allí con fe, con fortaleza de espíritu. Y aunque todos estén en nuestra contra, sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tus hijos, Señor, quieren renovar su pacto contigo hoy. Empieza un año. Y preocuparnos, Señor, y ocuparnos en relacionarnos contigo. Porque de la relación contigo es como se obtiene la paz. Y dice tu palabra que el que se relaciona contigo, el que permanece en ti,
y tú en nosotros, ese lleva mucho fruto. Y el que lleva mucho fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. E imagino, Señor, esa vida donde mi corazón y el corazón de cada uno de tus hijos ya no sienta miedo, ya no sienta temor, ya no sienta angustia, ansiedad, desesperación, porque se ha encontrado con la fuente de paz y gozo. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome nuestras vidas, que se haga nuestra vida, nuestro ser, la habitación de tu Espíritu, y que podamos por medio del Espíritu hacer morir las obras de la carne, y salgamos todos los días gozosos, contentos, alegres, felices, dispuestos a amar, porque tú nos has mostrado amor primero. Danos tu bendición, Señor, y ayúdanos cada día a permanecer en ti, a avanzar en tu amor, en tu bendición, confiados y seguros que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En tus manos santas nos ponemos, mi Jesús, y queremos vivir contigo por la eternidad. Oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús agradecemos y suplicamos estas cosas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a terminar con un canto, es el número 15. Vamos a orar para despedirnos de este lugar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque has estado con nosotros. Y permite, Señor Jesús, que nos relacionemos contigo todos los días. Eres lo mejor que le puede pasar al ser humano. Eres el pan de vida, el agua de vida, la puerta, la verdad. Eres todo lo que nuestra vida necesita. Y si estamos contigo, Señor, viviremos en paz y felices. Y en este momento nos hemos de retirar de este lugar, pero queremos que tu presencia siempre esté con nosotros, que siempre nos acompañes a donde quiera que vayamos, que podamos platicar, conversar contigo, contarte nuestros miedos, inseguridades, ansiedades, contarte nuestros peores deseos, contarte nuestros conflictos y encontrar en ti un sumo sacerdote que conoce todas nuestras debilidades y que comprende la naturaleza humana, y que en el cual podemos encontrar un sumo sacerdote que nos da gracia y oportuno socorro. Despídenos de este lugar, Señor, pero llévanos con tu bendición por siempre, y en tus manos nos colocamos. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos estas cosas. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación. Vamos, bueno, el hermano les va. Que el Señor les bendiga.